Hola amigos, buenos días y bienvenidos a Roquia, el podcast de información de cultura, tecnología y en general información relevante para nuestros seguidores y nuestros clientes también. Hoy día vamos a explorar un tema que ha estado bastante en la contingencia. En el último tiempo hemos escuchado acerca de la labor de la Contraloría General de la República, que con un esfuerzo de cruce de datos de información ha logrado detectar rápidamente fraudes en el tema de licencias médicas. Esto vuelve a poner al tapete lo que ya sabíamos que era el gran poder del manejo de los datos y el uso de la información, que hoy en día no está enclaustrado solamente en gente que maneja, de gente de informática, o que trabaja solamente en eso, sino que está en todos los ámbitos, en el ámbito social, el gobierno, cada vez más en la salud incluso, que se van juntando datos y que se proyecta que de aquí al 2035 ya va a venir incluso ropa con equipos de Internet de las cosas, que va a estar midiendo y censando los signos vitales. Esto nos lleva a un tema súper desafiante para todo un equipo de profesionales que no es informático y que está obligado a tomar decisiones basado en datos, ¿cierto? Que no necesariamente tiene un origen profesional informático y que es experto en bases de datos, sino que maneja posiciones de poder o tiene un feeling o tiene la sensación de que hay una información relevante en su organización y quiere detectarla sin ser específicamente especialista. Y tiene esa curiosidad de saber lo necesario para poder descubrir ese oro o ese petróleo que está en las organizaciones. Es por eso que precisamente hoy tenemos un invitado de lujo. Él es ingeniero de la Universidad de Chile, académico también, estuvo trabajando en instituciones de educación en el área de datos, también académico en Desafío Latam, trabajó en el área de evasión de servicios e impuestos, revisando datos de evasión, trabajó también en el tema más comercial y privado en Mercado Libre, viendo temas de datos, y tomó este desafío y está ahora publicando su libro. Su nombre es Rodrigo App, y vamos a conversar con él acerca precisamente de este libro que pretende llegar a todas aquellas personas técnicas o no técnicas que tienen la inquietud de crear valor y saben que hay un valor escondido en sus datos. Así que, Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y me gustaría, primero que todo, un poco, no sé si quieres presentarte o bien vamos directo a lo que es el tema del libro. Te doy la palabra, cuéntame. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Heriberto. Un agrado poder estar acá, poder compartir un poco lo que tú comentabas, el desafío de lo que significa usar los datos para generar valor, finalmente. Cómo podemos dotar a las empresas y a las personas de habilidades y capacidades que permitan explotar la información de la mejor manera posible. Y eso es bien importante recalco, de la mejor manera posible, porque vamos a ver que también esto no está exento de ciertos desafíos. Yo creo que con tu presentación está más que suficiente acerca de mí, así que no, yo creo que la gente va a estar más interesada en saber, bueno, cómo lograr este desafío, así que encantado de estar acá. Rodrigo, cuéntanos, ¿en qué momento te surgió la motivación inicial de escribir un libro sobre datos, que es un tema que podrías decirlo que no es popular o suena un poco pesado o a veces hasta asusta? ¿En qué momento te surgió la motivación? Cuéntanos.
Bueno, a ver, en particular yo desde hace muchos años que tengo ganas de escribir libros. No había encontrado la oportunidad o el tema que pareciera más adecuado en su momento. Simplemente no se daba la instancia. Y después de haber dado varias vueltas por distintas empresas, en distintos roles, he detectado ciertos patrones comunes en cuanto al desafío de lo que significa hoy día explotar la información, ¿ya? Por un lado tenemos lo que tú mencionaste muy bien, tenemos un crecimiento exponencial en el nivel de los datos, a nivel, digamos, mundial, y eso no tiene ninguna señal de parar, todo lo contrario. La aceleración es tremenda. En los últimos 50 años ha habido una explosión de información sin precedentes en la historia de la humanidad. Y eso es importante destacarlo. El crecimiento de la cantidad de información y la complejidad involucrada es órdenes de magnitud superior al nivel de evolución de nuestros cerebros para poder utilizarla. Nosotros esencialmente, nuestra masa cerebral sigue siendo relativamente la misma que de hace miles de años. No ha cambiado sustancialmente, no tenemos el doble de volumen de cráneo ni nada similar. Tu libro, perdona, tu libro que se llama Analítica con SQL para profesionales, ¿a quién está orientado específicamente? ¿Cuál era la persona a quien le estabas escribiendo cuando te inspiraste y empezaste a escribir sobre datos? Sí, por eso mismo, en ese desafío de poder bajar un poco esta noción de que, oye, trabajar con los datos es complicado y por dónde agarrar el tema finalmente para democratizarlo de alguna manera, ¿ya? Y dejar de ver que los datos son un tema de TI, por ejemplo, que suele ser a veces una explicación en las organizaciones. Decir, oye, este no es mi tema, todo lo que es datos y bases de datos y cosas que suenan como eso lo ve el área de tecnología. A mí, denme un Excel o algo similar y estoy feliz. ¿Por qué SQL? Respondiendo primero al público. Nuevamente, la idea de poder democratizar, hacer más cercano el tema a gente que vea que no le tenga susto a que SQL es un lenguaje o un medio que solamente lo pueden poseer los que están vinculados al área de tecnología. Un abogado, un doctor, un constructor o un emprendedor podría eventualmente digerir el libro. Absolutamente, absolutamente. Y digo por qué. ¿Y por qué la elección de SQL en particular? ¿Ya? SQL es un lenguaje que fue desarrollado hace mucho tiempo. Tiene más de 50 años de existencia, ¿ya? Y una de las características particulares, bueno, yo hablo bastante de eso, un poco la explicación del origen de SQL y todo, pero básicamente el punto más relevante, creo yo, que me permitió escogerlo como el lenguaje para poder acercar a la gente a los datos, es que SQL es un lenguaje de tipo declarativo. ¿Qué significa eso? Significa que yo le expreso al lenguaje lo que yo quiero obtener como resultado. Y no necesito especificar la manera particular en cómo debo obtener ese resultado. Me abstraigo un poco de los pasos. Es un lenguaje orientado a resultados. Eso es en síntesis, uno podría decir que es un lenguaje orientado a resultados. Y en las empresas, ¿qué se busca? Tomar decisiones y obtener resultados. Sí, claro. Entonces, si yo quiero obtener un resultado, ¿ya?, a través de los datos, entonces puedo verbalizar ese requerimiento como resultado y traducirlo en su versión SQL. A diferencia de otros lenguajes de programación, por ejemplo, como Python. Python uno tiene que especificar el paso a paso. Tengo que decir, primero, tome la variable, asígnele un valor,
súmele algo, réstele otra cosa, métala dentro de un bucle, y tengo que, de alguna manera, instruirle los pasos que debe realizar. Claro. Estoy haciendo una simplificación, porque Sí, claro. hay librerías y cosas que ayudan, por supuesto, pero en esencia, de alguna manera yo tengo que indicarle los pasos a seguir para estar seguro de lo que quiero obtener. En SQL, ¿cómo es? Input, output. ¿Ah? Te puedes concentrar en el input y el output. Exactamente. Yo especifico el output, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lograr al final? Si uno pudiera pensarlo, ¿qué es lo que quiero en pantalla como resultado, como números? Y eso lo puedo traducir en una pregunta que la puedo poner en este lenguaje llamado SQL. Entonces, hay una correlación sumamente fuerte entre el vocabulario usado en el negocio y la forma de pedir información con SQL. Hay una relación muy fuerte. Es una traducción bastante directa y bastante fácil. Eso es, por un lado, el por qué la elección de SQL. Segundo, la universalidad. SQL lleva más, como decía, lleva más de 50 años en el mercado y no ha cambiado en esencia nada. Tiene dialectos, tiene variantes, pero el core, que es el ANSI SQL, viene siendo el core de todas las bases de datos hoy día. Son muy pocas las bases de datos que se desvían demasiado de este paradigma. Entonces, es el lenguaje de facto para consultar bases de datos, que es donde hoy día, a propósito, es donde estamos almacenando los datos. O sea Claro. toda esta avalancha de datos y todo está desperdigado en un montón de lugares, en fuentes estructuradas y no estructuradas. Yo diría que la gran mayoría de las decisiones de negocio hoy día se usan con información estructurada. Eso significa que está dentro de tablas, de bases de datos, ordenadas en filas y columnas, tiene un cierto orden y una cierta lógica. Independiente que hay toda una mina de oro en explotar la información no estructurada, la que está en papeles, en textos, en videos, en formatos que no son tan estructurados. Sí, claro. Pero la tendencia o el promedio, o llamémoslo así, la modalidad o la estructura más presente dentro de las empresas es la base de datos estructurada, el formato estructurado. ¿Ah? Y basta con ver la presencia de Excel. Excel son filas y columnas. Espera que tú ingreses información estructurada. Entonces, pasar de Excel a SQL es un paso bastante, digamos, sencillo, si es que uno se atreve a dar el salto. Y un poco la invitación del libro es hacer eso, hacer ese salto. Yo hoy día estoy ocupando una filosofía de trabajo con datos, que lo más probable es que puede ser una plantilla como Excel, y puedo escalar eso hoy día a SQL, que me da una flexibilidad y una potencialidad tremenda de cómo poder interrogar a las bases. Bueno que comentaste eso, porque creo yo que el Excel es como, para alguien que no es informático, Excel es como lo más cercano. Y por lo tanto, no sé cómo lo ves tú, alguien que viene del mundo de Excel y que su vida profesional se las ha tenido que valer con esa herramienta. Tú dices que se le podría hacer en cierto sentido más sencillo aprender SQL y explotar la información. Sí, pero también implica ciertos desafíos. Excel es una herramienta que, si bien presenta una estructura a través de celdas, filas y columnas, también tiene un lado B. El lado B es que no fuerza al usuario a seguir un camino muy específico de cómo ingreso la información. Yo me puedo poner en cualquier celda y escribir cualquier valor, ¿ya? Y en el fondo no te da una limitación de pasos por dónde ingresar la información. No. Y de hecho, hay que recordar que Excel es una planilla de cálculo. Su objetivo esencial es hacer cálculos que tienen que ver con la inmediatez. Y esa es la gran gracia de Excel, y por eso también la atracción que tiene hacia cualquier persona que ocupa datos es la inmediatez. Yo ingreso un dato, se ve de inmediato, pongo una fórmula, se puede ver inmediatamente al lado del resultado y me permite poder rápidamente posicionar datos en distintas posiciones y poder relacionarlos de alguna manera. Es una forma
desestructurada de pensar cómo ingreso los datos, independiente de que el medio donde yo estoy ingresando los datos es estructurado. No sé si se entiende la diferencia. La hoja de cálculo es estructurada, pero la forma de ingresar los datos es totalmente libre. ¿Ya? Entonces, ese cambio de paradigma también, de pasar desde un ingreso estructurado a algo un poco más estructurado, es uno de los desafíos para aprender SQL. ¿Ya? Pero en esencia voy a estar trabajando con datos estructurados. Ok. Te quería comentar otra cosa. En tu experiencia, y pensando siempre desde el punto de vista de personas que tienen poco tiempo, tienen que aprender rápido para aplicar, son parte de una organización o están emprendiendo y necesitan ver cosas rápidas para tomar decisiones. Dos preguntas. La primera es, entiendo que el libro, la otra novedad es que viene con un software, ¿ya? Y esa es la primera pregunta para que hablen un poco del software. Y el segundo tema es si es posible aprender solo y más o menos el tiempo, no sé si lo tienes medido, pero más o menos estudiando con esa herramienta, ¿en cuánto podría ya entrar a jugar con sus propios datos? Muy buena pregunta. Primero, por el lado del software, bueno, a mí siempre me ha gustado la informática también, así que me gusta desarrollar software, me gusta, digamos, construir herramientas que puedan ser útiles. Y una de las cosas que quería lograr con el software es justamente darle a las personas el medio inmediato para poder practicar las mismas cosas que están en el libro sin que tengan que aprender a instalar el software asociado o la base de datos, etc. Fantástico. Porque el mundo SQL está lleno de distintas variantes de SQL. Sí. Distintos motores de base de datos, distintas interfaces donde yo puedo... Por lo tanto, uno puede perder la motivación solamente tratando de instalar o si no es compatible con tu sistema operativo. No, me ha pasado. Lo que yo quiero es reducir la fricción. En el fondo, que la persona pueda aplicar rápidamente. Entonces, le doy el instrumento también. Y es más, le doy los mismos sets de datos que están en el libro. O sea, no instale nada, no baje nada, no sé, porque usted haga doble clic, se abre la pantalla e inmediatamente puedo ingresar las consultas que están en el libro. Ese es el objetivo primordial del software. ¿Ya? ¿El software viene hay que descargarlo o está en una nube? No, hay que descargarlo. Eso es la otra ventaja. No quise atarlo tampoco a un servicio online, ¿ya? A pesar de las ventajas quizás aparentes que pueda tenerlo como un software as a service, ¿ya? Yo quería en el fondo que la persona pudiera practicar 24/7 donde quiera. O sea, si yo estoy... Hoy día es muy difícil estar desconectado, ya es raro no tener internet, pero si yo eventualmente quiero practicar en un lugar donde no hay conexión, puedo hacerlo perfectamente. El software no tiene una dependencia de alguna infraestructura que me impida poder usarlo. ¿Ya? Entonces, eres dueño del software, puedes usarlo cuando quieras, como quieras, y no necesitas pedir permiso a nadie ni ingresar a ninguna parte. Entonces, eso también fue una decisión de diseño. Perfecto. Y con respecto al tiempo de ir hands-on o jugar con tus propios datos. Bueno, otra ventaja del software que te permite jugar con tus propios datos. Puedes cargar tus datos o tu base de datos con el mismo software. Y es más, yo también expongo, bueno, tengo que hacer un pequeño paréntesis al respecto. Hay muchos motores de base de datos. Yo elegí uno en particular, ¿ya? Un motor de base de datos que reunía ciertas características para mí que lo hacen un excelente candidato de base de datos para practicar esto. Primero, uno, es independiente, no hay que instalarlo. Ya viene preconfigurado dentro del software, ¿ya? Segundo, es de licencia gratuita. No hay que pagar nada por usarlo. Tercero, está pensado para grandes volúmenes de información, así que no me voy a quedar corto nunca en cuanto a capacidad. Está optimizado para poder ser usado en laptop común y silvestre, en un computador normal. Es extensible,
tiene plugins, así que también digamos, tiene mucha potencialidad de crecimiento. Y algo que en particular me gusta mucho de ese software es la posibilidad de poder consultar directamente archivos que están en tu computador. Entonces, explica eso, sí. y eso yo creo que es un punto muy... Un valor agregado que tiene un plus. Exactamente. En el fondo, la gran mayoría de las bases de datos anteriormente uno tenía que hacer un proceso que es de importar la información. O sea, crear una base de datos, o si había una base de datos, importar la información, cargarla dentro, por así decirlo. En el software que yo tengo, yo simplemente navego como si fuera el navegador de mi computador, el buscador, el listador de archivos, el Explorer o el Finder en el Mac, y voy buscando en el directorio y si encuentro un archivo que es estructurado con datos, llámese, lo explico en el libro, los que son .excel, los .xlsx, que son los de Excel, los .ccb y otros formatos que también los explico en el libro, yo los puedo consultar directamente. Entonces simplemente navego al directorio donde sé que está mi archivo y puedo empezar inmediatamente a hacer consultas sobre ese archivo. No necesito cargarlo. Esa inmediatez yo creo que es algo tremendamente bueno para alguien que justamente necesita hoy día velocidad. Y decir, oye, ¿cómo puedo usarlo con mis datos? No, me complica esto de cargar información. No cargues nada. Anda al directorio donde tienes tu archivo, pone la consulta y listo. Perfecto. Entonces, si entiendo bien, al comprar el libro también viene con un software. Ese software lo instalas en tu computadora y te permite leer bases de datos de diferentes fuentes solamente consultando. Oye, ¿qué datos hay acá? Y empezar a mirar con la misma herramienta con la que estás estudiando, mirar tus propias bases de datos y por lo tanto ahí tienes posibilidades de jugar con datos reales. Exactamente. Ese es el fin último. Digamos que sea una herramienta útil, no solo para aprender, sino que también para tu día a día. O sea, si quiero... Hasta una cosa muy sencilla, mira, un caso de uso bien curioso y bien simple. De repente yo necesito saber qué es lo que tiene un Excel, sin abrirlo, solamente examinarlo. Me pasa que yo tengo directorio de repente lleno de archivos de Excel con un montón de cosas. Sí, claro. Saber solamente qué es lo que tienen para saber si vale la pena abrirlo o no. Claro. Una especie como de previsualizador, se puede incluso usar así. O sea, voy, navego y digo, y como me abre y me permite incluso ver las hojas que tiene, yo puedo pinchar hoja por hoja, puedo decir, perfecto, este es el archivo que quiero abrir, o este es el archivo que quiero consultar o el que quiero usar. Entonces, hasta con previsualizador de datos te sirve. Claro. Claro. Que uno no tiene memorizado cuáles son todos los campos de una base de datos y a veces abres la base de datos solamente para saber si está el dato que estás buscando. Claro, y de repente abrir un Excel solamente para poder mirar si es el dato que necesito ocupar o no, en inglés overkill. Es su tiempo, claro. Sí, toma su tiempo. Rodrigo, ¿cuáles son los principales problemas que ves tú en la gente que maneja datos? Yo sé que tienes mucha experiencia, pero algunos errores típicos que has visto en tu vida laboral del manejo con datos y que tú recomendarías a nuestros seguidores. Es una excelente pregunta y da para largo. Voy a tratar de poner los principales top 3. Sí, los top 10, los top 5, no sé. Veamos, a ver. Yo te diría que el principal problema de los datos son las personas. Igual que en la ciberseguridad. Sí. ¿Por qué? A ver, pensemos también, quiero sacar el mito del dato en una parte. ¿Ya? El dato, primero que todo, es una representación de algo que sucedió en algún momento del tiempo y que alguien lo codificó de alguna manera por alguna razón. El dato en sí mismo no tiene una verdad. Partamos por ahí. Entonces, hay
el dato hace sentido cuando está dentro de un contexto, ¿ya? Entonces, uno de los principales problemas que veo en la gente es cuando se acelera a tratar de extraer valor de los datos, como si el valor estuviera embebido dentro del dato, que no es el caso, sin entender en cuál es el contexto en el cual opera el dato. ¿Ya? Es como, preparen, fuego, apunten. Claro. A la gente se le olvida apuntar. Entonces, va, busca y trata de extraer el valor. ¿Ya? Tomando el caso de la Contraloría, un poco el objetivo era ver anomalías. Me imagino que por ahí va el tema. Porque en realidad sí, claro, cuando hacen la cruza y detectan anomalías, tienen que haber llegado así a la detección de las irregularidades. Mira, desconozco la particularidad de cómo fue que se gestó el hacer ese cruce de información, quién lo hizo, cómo lo hizo, y a partir de... No sé si fue serendipia, alguien justo cruzó datos que o iluminó una ampolleta o fue intencional, no lo sé, lo desconozco. ¿Ah? Independiente de cuál haya sido el gatillante, hubo un proceso importante ahí, que hubo una reflexión mental, hubo la aplicación de un contexto, hubo un razonamiento, hubo un propósito, en el fondo, detrás, que permitió tomar la información que estaba ahí y asignarla dentro de un contexto que permitiera una aplicabilidad que es de valor, que en este fondo era detectar, que fue la detección en este caso de las anomalías de las licencias falsas, o sea, de las licencias incorrectas. Por eso te decía que ahí es donde se genera el valor, porque ambos datos, los datos de las licencias y los datos de las vacaciones, por decirte, han existido en sistema 10, 15 años. Pero en realidad no había un propósito, eso que acabas de decir y que te comenté en el fondo es como, no hay valor per se en el dato, sino que alguien tiene que pensar y decir, oye, a lo mejor si cruzo esto con esto, veamos si es que hay algo raro aquí. Puede ser, como digo, intencional, o puede haber sido que cruzó y hubo un mecanismo mental que en ese momento, al mirar ese cruce, hizo sentido. Claro. Y le dio un propósito. Por eso digo, independiente del camino si fue intencional o accidental, igual el valor expuesto está gracias a la persona que pudo conectar los puntos. Y decir, ok, mira, ahora que vi estos datos conectados, mira, ¿sabes qué? Esto es una anomalía. Hizo la reflexión. ¿Ah? Claro. Entonces, nuevamente, el dato en sí mismo no tiene valor. Quiero sacar ese mito. No es el dato el que tiene el valor. Sí, lo entendemos. Lo que tiene valor es el propósito, la misión, el contexto y la relevancia que yo le puedo dar a esos datos en un contexto, gracias a una persona que hace un proceso mental al respecto. Perfecto. Y tenemos el primer error típico que encuentra. Creer que el dato per sí tiene un valor cuando en realidad es el contexto. Justamente. Y muchas de las empresas, uno de los grandes problemas que tiene es que pone la carreta antes de los bueyes. ¿Qué significa? En vez de ser intencionales, el propósito del uso de los datos va y extrae los datos antes de hacerse las preguntas. Entonces, vienen a ser una suerte como de Diógenes digital. El síndrome de Diógenes son de los acumuladores, ¿ya? Para los que no conocen. Juntan y juntan cosas, juntan y juntan. Entonces, las empresas muchas veces juntan datos, juntan con el propósito del por si acaso. Mira, a lo mejor me va a servir mañana, ¿ya? Me suena un poco como el modelo de red neuronal no supervisado, en donde tú le tirás y dejas que la máquina encuentre cosas muy constantes o muy irregulares y detectar algo, como que la máquina descubra. Pero aún así, ahí dentro de ese ejemplo hay un proceso, hay un mecanismo, no quiero decir un raciocinio, hay un procedimiento estadístico que permite conectar los puntos y permite generar las inferencias y permite generar las predicciones o en el fondo las relaciones que uno busca. Muchas empresas
juntan y juntan y juntan y juntan datos sin propósito, más que el por si acaso, porque alguna vez lo voy a necesitar. Sí, claro. Y a veces, afortunadamente, se encuentra el propósito, pero lo que yo voy es que no es intencional, ¿ya? Y aquí es donde está la primera gran falla de las empresas, que en el fondo es, muchas empresas declaran el dato como un activo estratégico. Uh-huh. Sin embargo, si tú les preguntas en la estrategia, y esto es una discusión tremenda, y aquí me voy a ganar enemigos a lo mejor, ¿ya? Para mí la estrategia, a mí me gusta mucho el tema de la estrategia también. La estrategia corporativa sienta el camino y permite a las organizaciones poner el foco, decir qué es lo que voy a hacer, pero también qué es lo que no voy a hacer. La estrategia finalmente es el resultado de un conjunto de elecciones, ¿cierto? Sí. Donde yo tengo distintas opciones y, bueno, la estrategia es un camino particular dentro de esas opciones. Claro. Significa que yo elegí algo, pero hay otras cosas que no elegí. Entonces, si no las elegí, no debería ponerle foco. ¿Se entiende? Sí. O el mismo foco que le pongo a la estrategia. Ya. Me pasa que cuando se habla de los datos como activo estratégico, está dentro de ese concepto de mi elección principal. O sea, los datos debiesen ser mi foco, si es que están como un tema estratégico, no como un tema lateral. Entonces, los datos debiesen estar embebidos en la estrategia corporativa y deberían ser declarados dentro de la estrategia corporativa. Y lo que me sucede es que está el relato desde la intención, pero no desde la acción. Está de, oye, los datos son estratégicos para nosotros, los datos son clave, todo. Bueno, ¿dónde está redactado en la estrategia corporativa esa importancia de los datos? Explícitamente, no supuestamente. El problema está es que cuando no se verbaliza, cuesta materializarlo. Es un efecto psicológico. Eso nos da para otro podcast de estrategia, porque está súper interesante el tema que abriste, Rodrigo. Sí, de hecho, esto ya raya incluso en la psicología. Yo no soy psicólogo, pero me gusta mucho entender el fenómeno de cómo los seres humanos piensan, ¿no? Y trato de leer bastante de eso. Y las cosas que no se declaran verbalmente, las cosas cuando una las escribe toman otro significado, toman otra importancia, ¿ya? Y sobre todo cuando se comunican, ¿ya? Tampoco me sirve escribirla en un papel y guardarla en un cajón. O sea, es como cuando hablamos en la misión de las empresas, la misión, la visión, la estrategia. Una misión y una visión en una PPT corporativa guardada en un cajón no sirve de nada. La misión se vive, la visión se vive, la estrategia se vive, se comunica, se lidera. Lo mismo me pasa con los datos. Si yo no lo digo y supongo que para la gente es importante, eso es un supuesto sumamente, digamos, resbaloso. ¿Ah? Sí, sí. No tengo cómo validarlo. ¿Ah? Yo creo que es relevante el tema. Creo que en cualquier negocio, el comportamiento de tus clientes y los datos que van generando tus clientes, con el negocio que sea, la estadística de venta de tus bicicletas, el tipo de pastel que más se vende y todo eso, y, se va a empezar a tener relevancia cada vez más para poder ver el comportamiento futuro de tus clientes y para dónde va tu negocio. En ese sentido y en ese contexto, Rodrigo, ¿cómo ves tú precisamente el futuro de los datos? ¿Va a ser muy invasivo? ¿Hay un tema de información? Vemos, la información va a ayudar al ser humano, en los temas de educación, hay gente que pueda usar para bien, o incluso también puede que haya gente que use para mal esa información, afectará la educación, va a ser un plan, no sé, más pegado a la universidad, independiente de la carrera, que van a tener que aprender todo. ¿Cómo ves tú? ¿Para dónde vas por lo que has visto tú, tu experiencia y lo que ves para el futuro? Bueno, al igual, vuelvo al punto inicial de que el problema en realidad no son los datos, son las personas. Y va a depender mucho del uso que yo le dé dentro de un contexto. Entonces, si ese dato yo le pongo un contexto que se puede utilizar, por ejemplo, para discriminar, estoy generando un daño.
¿ya? Y es un daño social importante. Entonces, y ese empieza a aparecer el tema ético del manejo de los datos internamente. Exacto. Y los que tienen la ética son las personas, no son los datos. Entonces, no hablemos de la ética de los datos, hablemos de la ética de las personas que ocupan los datos. ¿Ya? Sí, claro. Y creo que es importante hacer esas distinciones semánticas. Hoy día hay mucha mala interpretación de algunos conceptos que por algo tenemos una riqueza en el lenguaje donde hay distintos conceptos. Y tratarlos de manera independiente o intercambiable puede generar mucha confusión. ¿Ya? Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial hoy día, donde da para otro debate sumamente grande. Pero claro, se habla de, oye, hablemos de la ética de los datos. No, los datos no tienen ética. Las personas las quieren la ética. Y es para centrar la discusión donde corresponde. ¿Ya? Entonces, si yo digo ética de los datos, hay gente que podría interpretar de que debo centrar mi análisis en la calidad de los datos, el tema de los datos, que está bien, es importante. Pero la discusión no está ahí. La discusión es la persona que está usando los datos. ¿Entiende cómo se desplaza un poco el discurso dependiendo de cómo yo interpreto el mensaje? Entonces, para mí una de las cosas más peligrosas en este último tiempo es justamente con la avalancha de la información, las fake news, las redes sociales, en realidad inundación de información que tenemos, es el peligro de poder tratar de repente de manera intercambiable cosas que no son intercambiables, y eso genera confusión. Y la confusión lleva a malas decisiones, finalmente, a malas interpretaciones. Ya sabemos que nuestros cerebros son falibles igual, entonces más los confundimos con conceptos que no corresponden, peor nos va. Entonces, todo va a depender del uso. Así que en sí mismo el dato es inocuo, ¿ya? Y va a depender mucho del uso. Así que el futuro está escribiéndose en este momento, va a depender mucho de los gobiernos, de las corporaciones, de los medios de información, de nosotros mismos de instruirnos, de poder leer y estar constantemente. Es como una obligación, no obligación, pero ya debiera ser un tema relevante de cómo se manejan tus datos y saber las legislaciones incluso al respecto. Por supuesto, protección de datos personales, las regulaciones que están dando vuelta, lo mismo, todo el tema de la ética, de las personas, y un poco detenerse un poco. También hace bien. Está bien que vivimos en un mundo súper vertiginoso, pero recordemos que a veces es bueno detenerse a pensar. Sí, claro. Claro. Hay valor todavía hay valor en esta bóveda craneal que puede ayudar mucho a dirigir hacia dónde podemos sacar mejor partido socialmente, económicamente, empresarialmente, de los datos, digamos. Y eso requiere fuertemente, nuevamente, una intervención a las personas. ¿Ya? Claro. Rodrigo, estamos ya en la hora. Me gustaría hacerte la última, no pregunta, pero darte el espacio para comentarte y pedirte en el fondo ¿qué le dirías tú a las personas que le tienen miedo a la palabra bases de datos y no están relacionados al tema, pero tienen la inquietud de meterse por necesidad, porque saben que pueden descubrir algo o tienen esa tincada que vivo del conocimiento, pero no tienen la herramienta y creen que aquí con tu libro y con tu software tienen la oportunidad por fin de saber lo necesario para poder entrar a este mundo tan entretenido y que mucha gente le tiene miedo? Un poco lo dijiste, bueno, compren el libro, partamos por ahí, porque ahí se explica bien claramente justamente cómo abordar este desafío. Y hay que perderle el miedo, así como en algún momento alguien le tuvo miedo a cómo usar Excel la primera vez en su vida y tuvo que aprender. Hoy día es natural, es cosa de lanzarse a veces en la piscina, si esto también no es, hay ensayo y error. Y una de las cosas buenas de SQL es que es un lenguaje que no es complejo en la cantidad de instrucciones que hay que aprender, ¿ya? De hecho, con un set mínimamente básico de palabras clave de SQL uno puede lograr grandes cosas. Entonces, y uno puede ir, lo bueno es que puede ir de a poco.
¿ya? Entonces, aprende los rudimentos y ya puedo generar valor inmediatamente. Y luego puedo ir escalando en la medida que voy necesitando. No necesito saberlo todo de una. No tengo que ser un maestro del lenguaje de la noche a la mañana. Puedo aprender los rudimentos y son 3 palabras claves, select from where, y ya puedo empezar a hacer consultas de interés en una base de datos. Entonces, perfecto. Bueno, Rodrigo, te quiero dar las gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos ahora a revisar tu libro. Tengo hartas inquietudes para poder empezar a leerlo y revisar y ejercitar con el software. Y nada, pues, darte las gracias de nuevo. Estuvimos con Rodrigo App, su libro Analítica con SQL para profesionales, ¿cierto? Orientado a todos los profesionales, sean o no informáticos, y que tienen la inquietud de meterse al mundo de los datos con una herramienta propia que viene con el libro y que está disponible en tu LinkedIn. ¿Dónde está? En mi LinkedIn o en quicklearn.github.io. Bueno. Vamos a dejar el link acá abajo para que puedan encontrarlo. Eso, gracias a ti, Heriberto, por la invitación y bueno, invitarlos a todos a que se metan nomás en el mundo de los datos. No es tan terrible. Gracias, Rodrigo, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, Ari. Chao, chao. Chao.